El milagro anunciado. Durante años, una promesa recorrió Silicon Valley, los despachos de inversión y las portadas de las revistas económicas. Una sola gota de sangre. Un análisis rápido, barato y capaz de detectar cientos de enfermedades. Sin agujas, sin dolor, sin laboratorios tradicionales. Una promesa tan simple que parecía inevitable. Si funcionaba, cambiaría la medicina para siempre. Si no funcionaba, nadie parecía dispuesto a comprobarlo a tiempo. Esa promesa tenía nombre: Theranos. La empresa afirmaba haber resuelto uno de los grandes problemas de la sanidad moderna: el acceso a diagnósticos precisos sin procedimientos invasivos. Con un pequeño pinchazo en el dedo, Theranos decía poder analizar colesterol, infecciones, cáncer, enfermedades autoinmunes y mucho más. Todo en minutos, todo a una fracción del coste habitual. Todo con una tecnología propia que, según su discurso, dejaba obsoletos a los laboratorios clásicos. La idea no solo era atractiva, era irresistible. Para los pacientes, significaba menos miedo y más control sobre su salud. Para los sistemas sanitarios, ahorro masivo de dinero. Para los inversores, la posibilidad de estar ante la próxima gran revolución tecnológica. Y para los medios, una historia perfecta: juventud, ambición, innovación y un futuro mejor al alcance de la mano. Al frente de esa historia estaba Elizabeth Holmes. Joven, segura, vestida siempre igual, hablando con una calma que transmitía autoridad. Pronto empezó a ser presentada como la heredera natural de los grandes nombres de la tecnología. Una visionaria que no solo quería crear una empresa, sino cambiar el mundo. Su imagen se repetía en conferencias, entrevistas y reportajes. El mensaje era claro: el avance ya estaba aquí, y quien dudara simplemente no lo entendía. Theranos alcanzó una valoración de miles de millones de dólares sin tener un producto disponible para el público general. Grandes inversores apostaron sin acceso real a la tecnología. Socios comerciales firmaron acuerdos sin ver pruebas completas. La empresa operaba más como una idea aceptada que como una tecnología verificada. Y aún así, casi nadie cuestionaba el relato, porque el relato encajaba demasiado bien con lo que muchos querían oír. En un entorno acostumbrado a celebrar la disrupción, aplaudir a los fundadores audaces y asumir que el progreso siempre justifica el riesgo, Theranos se convirtió en un símbolo. No de lo que ya había logrado, sino de lo que decía que iba a lograr. La diferencia parecía menor. En realidad, lo cambiaba todo. Este documental no va de una startup que exageró sus capacidades. Va de cómo una promesa sin pruebas consiguió reemplazar a la evidencia. De cómo la confianza, el prestigio y el miedo a quedarse fuera crearon un espacio donde preguntar se volvió incómodo y comprobar casi innecesario. Antes de que aparecieran las dudas, antes de las investigaciones y antes de los juicios, hubo un momento en el que casi todo el mundo creyó. Y ese momento empezó aquí. Cuando el milagro fue anunciado y nadie quiso mirar demasiado cerca. El nacimiento del mito. Cuando Theranos empezó a atraer atención, la historia de su fundadora ya estaba cuidadosamente construida. No como un simple currículum, sino como un relato. Una narrativa pensada para encajar a la perfección con lo que Silicon Valley llevaba años celebrando: juventud, audacia y una idea lo bastante grande como para no poder explicarse del todo. Elizabeth Holmes se presentó desde el principio como alguien destinada a cambiar las reglas. Estudiante brillante, obsesionada con la ciencia y convencida de que la medicina estaba anclada en el pasado. Abandonó la universidad con un discurso muy concreto. No lo hacía por falta de capacidad, sino porque el sistema académico era demasiado lento para su visión. Ese gesto, lejos de generar desconfianza, reforzó su imagen. Para muchos inversores, no era una señal de riesgo, sino de determinación. La historia funcionaba porque era sencilla. Una joven inconformista que veía un problema evidente, sufría al pensar en los pacientes y decidía actuar. El mensaje no hablaba de límites técnicos ni de procesos científicos largos. Hablaba de voluntad, de romper barreras, de atreverse donde otros no se atrevían. En ese contexto,
Pedir detalles técnicos empezaba a parecer una falta de fe. Holmes no solo contaba su historia, la interpretaba. Su forma de hablar era pausada, casi solemne. Su imagen pública, siempre controlada. Su discurso, repetido hasta el cansancio, transmitía seguridad absoluta. Nunca duda, nunca matiza, nunca admite incertidumbre. En un entorno donde la confianza personal se confunde con competencia, ese estilo tenía un efecto hipnótico. A su alrededor, la empresa adoptó ese mismo tono. Theranos no se presentaba como un proyecto en desarrollo, sino como una realidad ya consolidada. No se hablaba de pruebas piloto, sino de despliegues inminentes, no de investigación, sino de impacto. La ciencia quedaba en segundo plano frente a la visión. Y la visión, en este caso, era suficiente para muchos. El mito empezó a crecer cuando figuras influyentes comenzaron a repetir la historia sin cuestionarla. Cada entrevista reforzaba la anterior. Cada premio validaba el relato. Cada portada convertía la promesa en algo más tangible. Poco a poco, la figura de Holmes dejó de ser solo la fundadora de una empresa para convertirse en un símbolo, y los símbolos rara vez se someten a comprobación. Cuestionar a Theranos ya no significaba solo dudar de una tecnología, significaba poner en duda a una persona que encarnaba todo lo que el ecosistema empresarial quería celebrar. Eso elevó el coste de la crítica. Y cuanto mayor es ese coste, más fácil resulta mirar hacia otro lado. Así, antes incluso de que la tecnología fuera examinada con rigor, la historia ya estaba cerrada. Había una heroína, había una misión y había un futuro prometido. Lo único que faltaba, y que casi nadie parecía echar en falta, era comprobar si todo aquello podía funcionar de verdad. Ese vacío entre el mito y la realidad es donde empieza a gestarse el fraude. Y es ahí donde el relato de Theranos se vuelve especialmente peligroso. Porque cuando la fe sustituye a la verificación, el error deja de ser accidental y pasa a ser sistémico. Silicon Valley y la fe en la disrupción. Para entender por qué Theranos pudo avanzar durante tanto tiempo sin demostrar su tecnología, hay que mirar más allá de la empresa y de su fundadora. Hay que mirar el lugar y el momento en el que nació. Silicon Valley llevaba años funcionando con una lógica muy concreta. Las reglas tradicionales no se respetan, se rompen. Y quien las rompe primero suele ser recompensado. En ese entorno, la disrupción no era una posibilidad, era una expectativa. Las grandes historias recientes habían seguido un patrón similar, productos incompletos que se perfeccionaban sobre la marcha, promesas que se cumplían más tarde, errores asumidos como parte del proceso. En el mundo del software, fallar rápido no solo era aceptable, era deseable. El problema es que esa mentalidad empezó a trasladarse a sectores donde fallar tiene consecuencias muy distintas. Theranos no vendía una aplicación ni una red social. Vendía diagnósticos médicos, resultados que podían cambiar decisiones clínicas, tratamientos y vidas. Pero el marco mental con el que muchos la evaluaron fue el mismo que se usaba para una startup tecnológica cualquiera. Si aún no funcionaba del todo, ya lo haría. Si había problemas, se resolverían con más tiempo y más dinero. Ese clima generó una tolerancia extraordinaria a la falta de pruebas. Pedir validaciones externas se veía como algo propio de mentalidades antiguas. Insistir en auditorías técnicas se interpretaba como no entender cómo funciona la innovación. La narrativa dominante premiaba a quienes confiaban y penalizaba a quienes dudaban. Además, existía otro factor decisivo: el miedo a quedarse fuera. Silicon Valley no solo funciona por convicción, también por presión. Cuando una empresa empieza a atraer atención, inversión y titulares, nadie quiere ser el único que no lo vio venir. La duda se vive como una amenaza personal y profesional. Y ese miedo empuja a aceptar explicaciones vagas, promesas futuras y respuestas incompletas. Theranos supo moverse en ese terreno con habilidad. No se presentaba como una empresa médica tradicional, sino como una compañía tecnológica que casualmente operaba en el ámbito de la salud. Esa etiqueta le permitió esquivar muchas de las exigencias habituales del sector sanitario, y al mismo tiempo,
beneficiarse del entusiasmo casi automático que rodeaba a cualquier proyecto que prometiera cambiarlo todo. En ese contexto, la pregunta ya no era si la tecnología funcionaba, sino cuándo estaría lista para escalar. El debate se desplazó. Se hablaba de expansión, de mercado, de impacto, no de sensibilidad, de especificidad o validación clínica. Lo importante no era lo que la máquina hacía en ese momento, sino lo que se suponía que haría pronto. Así se creó un espacio peligroso. Un lugar donde la fe en el progreso anuló la necesidad de comprobar, donde el relato de futuro pesaba más que la realidad presente, y donde una empresa podía crecer, atraer miles de millones y firmar acuerdos estratégicos sin haber pasado todavía la prueba más básica, demostrar que su producto funcionaba. Ese es el terreno sobre el que Theranos empezó a construir algo mucho más frágil de lo que parecía. Porque cuando un sistema entero decide creer primero y verificar después, no solo se equivoca una empresa, fallan todos los mecanismos que deberían haberla detenido. El producto que no existía. Detrás del discurso impecable y de las promesas públicas, la realidad tecnológica de Theranos era muy distinta. Mientras la empresa hablaba de una revolución médica en marcha, en sus laboratorios no había una máquina capaz de cumplir lo que se anunciaba. El supuesto corazón del proyecto simplemente no funcionaba como se decía, y en muchos casos no funcionaba en absoluto. La tecnología que Theranos presentaba como propia prometía realizar cientos de análisis con una cantidad mínima de sangre. En la práctica, ese objetivo chocaba con límites físicos y químicos bien conocidos en la medicina de laboratorio. Muchos análisis requieren volúmenes mayores para garantizar precisión. Reducir la muestra no es solo un reto técnico, es un problema científico que no se resuelve con voluntad ni con dinero. Dentro de la empresa, esos límites eran evidentes. Las máquinas desarrolladas internamente fallaban de forma constante. Los resultados eran inestables, inconsistentes y en ocasiones directamente incorrectos. En lugar de corregir el problema desde la base, se optó por otra vía: ocultarlo. Cuando los dispositivos propios no daban resultados fiables, se usaban equipos tradicionales de otros fabricantes, adaptados para trabajar con muestras pequeñas, algo para lo que no estaban diseñados. Los análisis que luego se presentaban como fruto de la tecnología de Theranos, en realidad, provenían muchas veces de estos sistemas convencionales. El paciente creía estar usando una innovación única. En el laboratorio, el proceso era el de siempre, con un riesgo añadido. Trabajar fuera de los parámetros normales aumentaba el margen de error. La empresa no reconocía estas limitaciones en público. Al contrario, afirmaba haber superado problemas que la comunidad científica llevaba décadas estudiando. No publicaba estudios revisados por expertos. No permitía evaluaciones independientes completas. Y cuando se le pedían explicaciones técnicas, respondía con vaguedades, apelando al secreto industrial. Ese secretismo no era una protección de la innovación. Era una barrera para evitar comprobaciones. La ciencia avanza mostrando datos, replicando resultados y aceptando críticas. En Theranos, el proceso se invertía. Primero se exigía confianza y después, si acaso, se prometía demostrar algo más adelante. La distancia entre lo que se decía y lo que realmente ocurría en los laboratorios crecía cada día, pero hacia afuera nada de eso se veía. Los informes que llegaban a inversores y socios estaban cuidadosamente seleccionados, los fallos no se documentaban, los éxitos se exageraban, la ausencia de pruebas se disfrazaba de confidencialidad. Lo más grave es que el producto no estaba simplemente inacabado, no estaba en camino de funcionar. Los problemas no eran ajustes finales, sino fallos estructurales. Aún así, la empresa siguió operando como si la tecnología fuera una realidad consolidada, no como una investigación en curso, sino como un sistema listo para usarse. Ahí es donde el caso de Theranos deja de ser una historia de optimismo excesivo y pasa a convertirse en otra cosa. Porque cuando se sabe que un producto no funciona y se presenta como funcional, la línea entre error y engaño ya ha sido cruzada. Y aún así, durante años, casi nadie desde fuera logró ver ese vacío.
porque el relato seguía siendo más fuerte que los datos, y porque, una vez más, preguntar resultaba más incómodo que creer. El silencio interno. Mientras hacia afuera Theranos proyectaba seguridad absoluta, por dentro la empresa funcionaba bajo una lógica muy distinta. No era un entorno orientado a corregir errores, sino a ocultarlos. Y ese ambiente no surgió por accidente. Fue construido de forma consciente, como una barrera más para proteger el relato. Los equipos técnicos detectaban fallos de manera constante, resultados incoherentes, pruebas que no se podían reproducir, máquinas que se detenían sin explicación clara. En cualquier empresa médica convencional, esas señales habrían activado protocolos, auditorías y revisiones externas. En Theranos activaban otra cosa: silencio. Preguntar demasiado no era bien visto. Insistir en problemas técnicos se interpretaba como una falta de lealtad. La estructura interna estaba diseñada para compartimentar la información. Cada grupo sabía solo una parte, nunca el conjunto. Eso impedía que alguien tuviera una visión completa del estado real del producto y al mismo tiempo dificultaba que las dudas se convirtieran en una crítica organizada. Cuando algún empleado intentaba elevar preocupaciones, la respuesta no era técnica, sino jerárquica. Las decisiones no se debatían, se imponían. La autoridad sustituía a la evidencia. Y el mensaje era claro. El problema no era la máquina, sino quien cuestionaba que funcionara. A ese control se sumaba un uso agresivo de acuerdos de confidencialidad. Los contratos no solo protegían información sensible, también generaban miedo. Miedo a consecuencias legales, a perder la carrera profesional, a quedar marcado en un sector pequeño y altamente conectado. Para muchos, callar era la opción más segura. Algunos empleados abandonaron la empresa incapaces de seguir participando en algo que sabían que no era correcto. Otros intentaron alertar desde dentro. Sus advertencias no cambiaron el rumbo. El sistema estaba preparado para neutralizar la disidencia antes de que se hiciera visible. Este silencio no fue un efecto secundario del crecimiento rápido, fue una pieza clave del funcionamiento de Theranos. Sin él, los problemas técnicos habrían salido a la superficie mucho antes. Sin él, la narrativa externa no habría resistido. El fraude necesitaba tiempo, y el silencio lo compró. Lo más inquietante es que no hacía falta una gran conspiración. Bastaba con un entorno donde hablar tenía un coste alto y callar parecía una decisión racional. Así, día tras día, la distancia entre lo que se sabía dentro y lo que se decía fuera se hizo cada vez mayor. Cuando una empresa médica llega a ese punto, el riesgo deja de ser empresarial y pasa a ser humano, porque ya no se trata solo de proteger una valoración o una imagen. Se trata de permitir que resultados incorrectos sigan circulando sin oposición. Y ese es el precio real del silencio interno. Prestigio como escudo. A medida que los problemas técnicos se acumulaban dentro de la empresa, hacia afuera Theranos se rodeaba de una protección cada vez más sólida. No era tecnológica ni científica, era reputacional. El prestigio se convirtió en su principal defensa. La empresa construyó una junta directiva formada por figuras de enorme peso público, antiguos altos cargos políticos, responsables militares y referentes institucionales. Personas acostumbradas a gestionar poder, no a validar tecnología médica. Su presencia transmitía una señal inequívoca. Si ellos confiaban, no había motivo para dudar. Ese escudo funcionaba en varios niveles. Para los inversores, la junta era una garantía implícita. Para los socios comerciales, una señal de legitimidad. Para reguladores y periodistas, una barrera psicológica. Cuestionar a Theranos ya no era solo poner en duda una startup, era cuestionar el criterio de personas con décadas de autoridad acumulada. Dentro de la empresa, ese prestigio también tenía un efecto intimidatorio. ¿Cómo podía estar equivocado un proyecto respaldado por figuras como George Shultz o Henry Kissinger? La lógica era perversa, pero eficaz. Si alguien con ese historial no veía problemas, tal vez el problema eras tú por no entenderlo. Lo relevante es que ese respaldo no venía acompañado de supervisión real. La Junta no exigía validaciones clínicas exhaustivas, no revisaba datos técnicos en profundidad.
Su función no era comprobar, sino legitimar. Y en un entorno donde la confianza se construye por asociación, eso fue suficiente. El prestigio actuó como un filtro. Bloqueó preguntas incómodas antes de que se formularan. Disuadió a potenciales críticos. Redujo la presión externa y permitió que la empresa siguiera avanzando sin resolver los fallos fundamentales de su producto. Este mecanismo no es exclusivo de Theranos. Es uno de los patrones más repetidos en grandes fraudes. Cuando la reputación sustituye al control, el sistema deja de protegerse a sí mismo. Las credenciales pesan más que las pruebas, y la autoridad se confunde con la verdad. En el caso de Theranos, ese escudo fue decisivo. Sin él, el silencio interno habría sido más difícil de mantener. Sin él, las dudas externas habrían llegado antes. Pero con figuras de alto perfil cerrando filas, la empresa pudo seguir operando como si nada fallara. Y así, mientras la tecnología seguía sin funcionar, el prestigio hacía su trabajo. No arreglaba los errores, pero los ocultaba. No demostraba nada, pero convencía a muchos. Lo suficiente como para que el fraude siguiera avanzando, protegido no por datos, sino por nombres, inversores, socios y medios. Con el prestigio funcionando como escudo, Theranos entró en una fase decisiva, convertir la promesa en expansión. Fue entonces cuando inversores, grandes socios comerciales y medios de comunicación pasaron a formar parte activa del sistema que mantenía vivo el engaño. La empresa levantó cientos de millones de dólares sin someter su tecnología a auditorías técnicas independientes completas. Muchos inversores no eran especialistas en biotecnología ni en diagnóstico clínico. Confiaban en el relato, en la junta directiva y en la validación social acumulada. El acceso a los datos era limitado, pero la urgencia por no quedarse fuera era alta. La pregunta ya no era si la tecnología funcionaba, sino cuánto valdría cuando lo hiciera. Ese mismo patrón se repitió con los socios comerciales. El caso más relevante fue el acuerdo con Walgreens, una de las mayores cadenas de farmacias de Estados Unidos. Theranos instaló centros de análisis en sus establecimientos y comenzó a ofrecer pruebas al público. Para los clientes, aquello suponía una validación definitiva. Si una empresa de ese tamaño lo ofrecía, debía ser fiable. Pero ese acuerdo se cerró sin que Walgreens realizara una verificación técnica profunda del sistema. Se confió en informes internos proporcionados por Theranos y en la presión competitiva del mercado. Nadie quería perder una oportunidad que parecía histórica. El riesgo se asumió como parte del juego. Mientras tanto, los medios de comunicación amplificaron el relato sin ejercer un contraste riguroso. Las entrevistas se centraban en la historia personal de la fundadora, en la narrativa del cambio y en el impacto social prometido. Las preguntas técnicas quedaban fuera. No porque no fueran relevantes, sino porque no encajaban en una historia que ya estaba decidida. Cada portada reforzaba la anterior. Cada reconocimiento público hacía más difícil introducir dudas. La empresa se convertía en noticia por lo que representaba, no por lo que demostraba. Y cuanto mayor era la exposición mediática, mayor era también el coste de admitir que algo no cuadraba. Así se cerró el círculo. Inversores que confiaban en socios prestigiosos, socios que confiaban en la reputación mediática, medios que confiaban en el respaldo institucional y financiero. Ninguno quería ser el primero en romper la cadena, y mientras tanto la tecnología seguía sin cumplir lo prometido. Este no fue un fallo aislado de una persona o de una empresa. Fue un fallo colectivo. Un sistema donde cada actor delegó la responsabilidad de comprobar en el siguiente. Donde la confianza circuló sin control y la verificación quedó relegada. Cuando Theranos empezó a operar de cara al público, el fraude ya no estaba protegido solo por el silencio interno o el prestigio de unos pocos nombres. Estaba sostenido por una red entera de intereses, expectativas y titulares. Y cuanto más grande se hacía esa red, más difícil resultaba desmontarla. Las primeras grietas. Durante años, el relato de Theranos avanzó sin fricción visible. Pero ningún sistema basado solo en confianza resiste indefinidamente el contacto con la realidad. Las primeras grietas no aparecieron en grandes titulares ni en informes oficiales. Surgieron en lugares mucho más incómodos, resultados médicos que no cuadraban y personas que empezaron a hacer preguntas concretas.
Algunos pacientes comenzaron a recibir análisis contradictorios, pruebas que indicaban problemas graves y días después, resultados normales en laboratorios tradicionales. Médicos que no entendían cómo podían existir diferencias tan marcadas. En un sector acostumbrado a márgenes de error controlados, esas incoherencias eran una señal clara de alarma. Dentro de la empresa, antiguos empleados que ya habían salido empezaron a hablar entre ellos. Comparaban experiencias, fallos técnicos, órdenes recibidas. Por primera vez, las piezas dispersas empezaban a encajar fuera del control de Theranos. Lo que dentro había sido silencio fragmentado, fuera empezaba a tomar forma de relato coherente. El punto de inflexión llegó cuando el periodismo de investigación decidió mirar donde nadie había querido mirar antes. El The Wall Street Journal inició una investigación basada en testimonios internos y documentos técnicos. A diferencia de entrevistas anteriores, esta vez las preguntas no giraban en torno a la visión o al futuro, sino al funcionamiento real del producto. Las respuestas de la empresa no cambiaron. Negación absoluta. Ataques a la credibilidad de las fuentes. Amenazas legales. El mismo patrón que había funcionado antes se aplicó de nuevo, pero esta vez con menos efecto, porque las dudas ya no eran abstractas. Eran datos, resultados y personas afectadas. A medida que la investigación avanzaba, el contraste entre el discurso público y la realidad técnica se hacía imposible de ignorar. Las explicaciones vagas dejaron de ser suficientes. El secreto industrial empezó a parecer una excusa, y la confianza acumulada durante años comenzó a erosionarse. Lo importante es que estas grietas no aparecieron de golpe. Fueron pequeñas, insistentes y difíciles de borrar. No derrumbaron el sistema de inmediato, pero lo debilitaron lo suficiente como para que otros empezaran a mirar más de cerca. Reguladores, socios comerciales y antiguos aliados comenzaron a revisar lo que antes habían aceptado sin cuestionar. Por primera vez desde su creación, Theranos dejó de controlar completamente el relato, y cuando una empresa que vive del relato pierde ese control, todo lo demás queda expuesto. Las grietas no solo mostraban fallos técnicos, mostraban algo más profundo, que durante años nadie había querido comprobar lo evidente. A partir de ese momento, la pregunta ya no era si Theranos cumpliría su promesa, era cuánto tiempo llevaba sabiendo que no podía hacerlo. La caída. Cuando las investigaciones empezaron a avanzar, el edificio que había sostenido a Theranos durante años comenzó a derrumbarse con rapidez. Lo que antes se resolvía con comunicados vagos y gestos de autoridad ya no bastaba. Esta vez había informes, testimonios y reguladores mirando de cerca. Las autoridades sanitarias entraron en escena. Las inspecciones revelaron deficiencias graves en los procesos de laboratorio, fallos en el control de calidad y prácticas que no cumplían los estándares mínimos exigidos para pruebas médicas. No se trataba de detalles administrativos, eran problemas que afectaban directamente a la fiabilidad de los resultados entregados a pacientes. Uno de los golpes más duros llegó cuando Centers for Medicare, Medicaid Services, prohibió a Theranos operar sus laboratorios y vetó a Elizabeth Holmes de dirigir cualquier centro de análisis clínicos durante años. Esa decisión desmontó la base operativa del negocio. Sin laboratorios autorizados, la promesa central de la empresa dejaba de existir incluso sobre el papel. Los socios comerciales reaccionaron de inmediato. Walgreens cerró los centros de análisis y puso fin a la colaboración. Otros acuerdos se cancelaron o quedaron congelados. La confianza, que había tardado años en construirse, desapareció en semanas. A nivel interno, la empresa empezó a vaciarse. Empleados, directivos y asesores abandonaron el proyecto. Las valoraciones multimillonarias se evaporaron. Lo que había sido presentado como una de las compañías más prometedoras del sector pasó a ser vista como un riesgo legal y reputacional. Theranos intentó resistir, negó irregularidades, defendió su tecnología y acusó a críticos y periodistas de exagerar. Pero el contexto ya no era el mismo. Las explicaciones que antes se aceptaban ahora se analizaban, y al analizarlas no se sostenían.
El relato de éxito se transformó en un caso de estudio sobre lo que ocurre cuando la confianza sustituye al control. La empresa que había prometido cambiar la medicina se convirtió en un ejemplo de lo contrario. ¿Cómo un sistema puede fallar cuando nadie quiere hacer la pregunta más incómoda? La caída de Theranos no fue instantánea, pero sí irreversible. Una vez expuesta la distancia entre lo prometido y lo real, no había vuelta atrás. El proyecto dejó de existir como empresa viable. Lo que quedaba por delante ya no era crecimiento ni innovación, sino tribunales, responsabilidades y consecuencias. Y con la caída del negocio, comenzó otra fase. No la del emprendimiento, sino la de rendir cuentas. Juicio y consecuencias. Tras la caída operativa de la empresa, el caso de Theranos pasó del terreno empresarial al judicial. Lo que durante años se había presentado como optimismo, visión y secreto industrial, empezó a ser examinado bajo otro criterio: responsabilidad penal. Las investigaciones federales se centraron en una pregunta muy concreta. No si la tecnología había fallado, sino si se había engañado de forma consciente a inversores, socios y pacientes. La diferencia era clave. Un proyecto que no funciona puede fracasar sin consecuencias penales. Un proyecto que oculta que no funciona entra en otro escenario. El foco se situó en Elizabeth Holmes y en la cúpula directiva. Los fiscales argumentaron que se habían realizado afirmaciones falsas de manera reiterada, que se ocultaron datos relevantes y que se mantuvo el discurso incluso cuando ya era evidente que la tecnología no cumplía lo prometido. La defensa, por su parte, intentó presentar el caso como un fracaso empresarial agravado por una presión excesiva y expectativas irreales. El juicio expuso públicamente lo que durante años había permanecido oculto. Correos internos, testimonios de empleados y documentación técnica mostraron una distancia sostenida entre el relato público y el conocimiento interno. No se trataba de errores puntuales, sino de un patrón continuado de ocultación y negación. El veredicto fue claro. Elizabeth Holmes fue declarada culpable de fraude y conspiración para defraudar a inversores. La condena supuso años de prisión y el fin definitivo de cualquier intento de reconstruir su imagen como empresaria visionaria. Theranos, como empresa, ya no existía. Legalmente, comercialmente y simbólicamente, el proyecto había terminado. Las consecuencias económicas fueron enormes. Inversores perdieron cientos de millones de dólares. Empleados vieron desaparecer su trabajo y su reputación profesional quedó marcada. Socios comerciales asumieron daños financieros y de imagen, y, aunque más difícil de cuantificar, pacientes recibieron resultados médicos incorrectos que pudieron afectar decisiones clínicas reales. Más allá de las cifras, el caso dejó al descubierto fallos profundos en los mecanismos de control, reguladores que llegaron tarde, inversores que no exigieron pruebas, medios que priorizaron el relato frente a la verificación. Ninguno fue juzgado en un tribunal, pero todos quedaron expuestos. El juicio no solo cerró la historia de Theranos, también desmontó una excusa frecuente en el mundo empresarial: la idea de que la intención justifica el engaño. En este caso, el sistema judicial estableció un límite claro. La visión no exime de responsabilidad. El carisma no sustituye a los hechos. Y el silencio, cuando hay daño, también cuenta. Con las sentencias dictadas y la empresa disuelta, quedaba una última pregunta abierta. No qué ocurrió en Theranos, sino por qué fue posible durante tanto tiempo. Y esa respuesta no se encontraba solo en los tribunales, sino en un patrón que iba mucho más allá de un solo caso. El patrón que se repite. Cuando se observa el caso Theranos con distancia, resulta tentador verlo como una anomalía. Una mezcla excepcional de carisma, ambición y falta de control. Pero al compararlo con otros grandes fraudes financieros recientes, el dibujo cambia. Lo que aparece no es una excepción, sino un patrón reconocible. En Bernard Madoff, el mecanismo fue similar. Rentabilidades constantes que nadie comprobó a fondo. Confianza basada en reputación y trayectoria. Un entorno donde preguntar demasiado era interpretado como no entender el sistema. Durante años, la ausencia de pruebas se aceptó como normalidad. En Wirecard, el contexto era distinto, pero la lógica idéntica.
Cifras que no cuadraban, auditorías superficiales, reguladores pasivos y un relato de éxito tecnológico europeo que muchos necesitaban creer. De nuevo, el prestigio y el miedo a quedar fuera sustituyeron a la verificación básica. Theranos encaja en ese mismo esquema, aunque aplicado a la salud y al discurso del emprendimiento. En los tres casos, el fraude no se sostuvo solo por la habilidad del estafador. Se sostuvo porque demasiadas personas e instituciones decidieron confiar sin comprobar, porque el coste de dudar parecía mayor que el de creer. El elemento común no es la tecnología, ni el producto, ni siquiera la personalidad del fundador. Es el sistema que rodea al proyecto. Un sistema que premia el crecimiento rápido, celebra la confianza ciega y castiga la crítica temprana. Un sistema donde la reputación actúa como sustituto del control y donde la validación social pesa más que la evidencia. En ese contexto, el fraude no necesita ser perfecto, solo necesita tiempo. Tiempo para crecer, para atraer dinero, para construir alianzas. Tiempo comprado con discursos, nombres influyentes y silencio. Cuando finalmente llegan las preguntas serias, el daño ya está hecho. Theranos no fracasó porque nadie supiera cómo funcionan los análisis médicos. Fracasó porque demasiados actores decidieron que no era su responsabilidad comprobarlo. Cada uno asumió que otro ya lo había hecho. Y así, la responsabilidad se diluyó hasta desaparecer. Este patrón explica por qué estos casos siguen repitiéndose en sectores distintos. Finanzas, tecnología, salud, cambian los escenarios, pero no la lógica. Mientras el sistema siga recompensando la fe por encima del control, aparecerán nuevos Theranos, nuevos Madoff y nuevos Wirecard. La lección no es desconfiar de toda innovación. Es entender que la confianza sin pruebas no es optimismo, es negligencia. Y cuando esa negligencia se normaliza, el fraude deja de ser un accidente para convertirse en una consecuencia previsible. Por eso, la historia de Theranos no termina con una condena ni con una empresa cerrada. Termina señalando un problema más amplio, uno que sigue presente y que, si no se corrige, volverá a repetirse. La historia de Theranos deja una sensación incómoda, no por lo sofisticado del engaño, sino por lo sencillo que fue mantenerlo. Durante años, una empresa sin un producto funcional operó con total normalidad porque demasiadas personas decidieron no mirar de cerca, no por falta de información, sino por exceso de confianza. Este caso no habla solo de una fundadora, ni de una empresa concreta. Habla de un sistema que aprende a creer antes de comprobar, de entornos donde el discurso pesa más que los datos, y de cómo el prestigio, cuando no se cuestiona, puede convertirse en una forma muy eficaz de ocultación. Theranos prometía mejorar la vida de millones de personas. En la práctica, mostró qué ocurre cuando la verificación se considera un obstáculo y no una obligación. El daño no fue solo económico, fue institucional, profesional y, en algunos casos, médico. Y lo más inquietante es que nada de esto fue inevitable. Fue permitido. Si algo deja claro este caso es que los grandes fraudes no suelen empezar con mentiras evidentes, sino con pequeñas renuncias colectivas a hacer preguntas incómodas. Cuando nadie quiere ser el primero en dudar, el error se vuelve estructural, y cuando eso ocurre, el desenlace suele repetirse. Gracias por haber llegado hasta el final de este documental. Si te interesa seguir analizando cómo se repiten estos patrones en otras grandes estafas financieras, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos investigando, con datos y contexto, las historias que explican por qué el sistema falla más a menudo de lo que parece.